Helel ben Shahar es el título de Satanás en el Antiguo Testamento antes del pecado. Su significado, el que brilla. Después de la caída en el cielo, se transformó en mentiroso, en padre de la mentira. Es nuestro mayor enemigo y su plan maquiavélico es desfigurar la imagen de Dios. ¿Cómo lo hace? Cambiando las verdades fundamentales de la Biblia. ¿Qué pasa 5 minutos después de la muerte? Todos, tarde o temprano, debemos morir. Es un hecho irrefutable. La respuesta a la incógnita de la muerte se encuentra en este libro, la Biblia. Es por esta razón que debemos decir, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Por eso, debemos analizar todo a la luz de las Escrituras. Añade la Biblia en Juan 4:1 lo siguiente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Un famoso estadista inglés llamado Sir Oliver Lodge dijo lo siguiente, tengo pláticas frecuentes con los muertos. No puedo dudar que la gente vive después de la muerte. Y un famoso espiritista llamado E.W. Sprague despóticamente dijo, el espiritismo enseña que los muertos saben más que los vivos. Y este mismo espiritista usa el libro de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Él dice que en ese versículo, como en muchos otros pasajes bíblicos, el diablo dijo la verdad y el Señor dijo la mentira. Una escritora famosa mencionó, Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos, utiliza toda clase de engaños. Y la Biblia añade en 2 de Pedro 2:1 y 2, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. ¿Cuándo y cómo empezó el espiritismo moderno? En 1948, en la ciudad de Hyattsville, New York, las hermanitas Fox se mudaron a una casa que supuestamente estaba encantada. Este es el recorte del periódico original donde explicaba los eventos. Según se registró, el espíritu de Charles Rosna, quien había sido asesinado a la edad de 31 años, comenzó a comunicarse con las hermanas Fox por medio de toques y golpes. Su cadáver había sido encontrado en el subsuelo de la casa. Desde ese momento se estableció el espiritismo moderno. A través de los tiempos han sido reductos del espiritismo lugares como el Tíbet, China, Haití, África y Brasil. Luego de las hermanas Fox apareció Douglas Home. En 1852, él fue el primer medium que se levitó en el aire. Sufría de tuberculosis, pero lo conocían como el hombre que podía volar. A la edad de 15 años, empezó a tener trances. Fue el primero en experimentar trances a plena luz del día. En sus trances se veían luces de colores y los visitantes sentían manos que le tocaban. El primero que dijo una mentira
fue la serpiente antigua. Le mintió a Eva cuando dijo en Génesis 3:4, ciertamente no moriréis. La serpiente fue utilizada por Satanás como un medium para engañar a la primera mujer en el jardín del Edén. Y Apocalipsis 16:14 explica que los mediums son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Omar, verdaderamente vemos aquí que tenemos una lucha constante contra nuestro mayor enemigo, el diablo. Así es, Nancy. Tristemente, esa lucha es la lucha de todos los días. Pero vayamos a lo que pasa después de morir. Para entender lo que pasa en la muerte, tenemos que ir al proceso bioquímico que usó Dios para originar la vida en el principio. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice y nos explica el proceso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea, que la ecuación matemática es la siguiente: polvo más espíritu es igual a alma viviente. En otras palabras, podemos decir polvo más corriente creadora es igual a alma pensante. Consecuentemente, la muerte es lo inverso de la creación. Eclesiastés 12:7 lo explica. Es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y Salmo 146:4 dice que cuando la persona muere, su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Entonces, la ecuación ahora es a la inversa. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Podemos decirlo de otra manera. El cuerpo vuelve a la tierra y la corriente creadora vuelve al Creador, quien lo otorgó en el principio. Salmo 104:29 y versículo 30 lo explica con más claridad. Dice así: envías tu espíritu, créanse. Le quitas tu espíritu, dejan de ser. Esto es muy interesante, Omar, pero creo que debiéramos explicarlo un poquito mejor para nuestros amigos y amigas televidentes, ¿no crees? La dinámica la podríamos ejemplificar con esta lámpara que tenemos aquí sobre el escritorio. Por supuesto. Aquí, a nuestro lado, tenemos una lámpara y vamos a desarmarla un poquito. Vamos a sacar su cobertura. Y comenzaríamos con el foco apagado, ¿no? Ahora, Nessie, voy a sacar este foco de aquí. Y el creador, vamos a decir, hizo este foco. Pero en sí es nada más un foco. En sí están los elementos de la tierra. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Dios hizo el cuerpo a su imagen. Luego necesitaba brillar la luz. La electricidad en sí no es la luz. No. Es la fuente de energía que se Así une con es. el foco. Entonces, para crear la luz, la vida, un ser pensante, un alma viviente, tenemos que conectarlo con la fuente de creación, con la fuente que puede darnos su corriente creadora
¿Y en este Y caso? cuando en ese caso se une la corriente creadora con el foco, resulta en vida. Un ser pensante, un ser viviente. Muy interesante. Entonces, este es el proceso de la vida. El proceso de la muerte es a la inversa. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está el cuerpo. Dios quita el espíritu, o sea, la corriente creadora, y al quitar, esa electricidad vuelve al transformador, vuelve a la fuente. Así y es. al volver esa corriente a la fuente, entonces, ahora el cuerpo vuelve a la tierra, a los elementos de la tierra, como lo vemos, y la luz ya no Ya no existe. está. No hay alma viviente. No hay alma viviente en ese momento. Es un estado de descanso. Qué increíble, ¿no es cierto? La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Sheol? Como la nube se desvanece y se deshace, así el que desciende al Sheol no volverá a subir. Pablo explica con claridad la dimensión de la muerte cuando dice en Hebreos 9:27, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia usa la palabra alma 1600 veces, pero no la utiliza jamás como parte de la frase alma inmortal. ¿Por qué será esto? Porque solo Dios es inmortal. Hay ciertas palabras cúlticas en el hebreo y en el griego que están conectadas a este tópico. Por ejemplo, Neshama, que significa almas creadas, o Nedibah, que significa almas que combatieron, o Nefesh, 752 veces, que significa alma inteligente o inteligencia, o en el griego, que es Sige, 105 veces, que significa alma, nada más. Ninguna de estas palabras está ligada con la palabra inmortalidad. La palabra inmortalidad solo está conectada con Dios, porque solo Dios es inmortal.
La Biblia declara 53 veces que la muerte es un sueño. Cuando Lázaro murió, le llevaron la noticia funesta al maestro. Juan 11 nos da la explicación de Jesús. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Luego Cristo le explicó a Marta el proceso a seguir. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Entonces Jesús, vencedor de la muerte, dador de la vida, se para frente a la tumba de Lázaro y pronuncia con poder las palabras milagrosas. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¡Cuán maravilloso es el Señor! ¿No crees tú, Omar? Verdaderamente así es Cristo Jesús. La resurrección de Lázaro comprueba el grandioso poder de Dios. Pero sí debemos explicar el caso del ladrón en la cruz del Calvario. Muchos dicen que el ladrón se fue al cielo enseguida después de su muerte. La Biblia nos cuenta lo que pasó en Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43. Y el ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Debemos de notar que en el original existe una pausa después de las palabras de cierto te digo hoy. Por eso debemos leerlo de la manera correcta. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Como vemos, no está diciendo que el ladrón se fue esa misma noche al cielo, sino que algún día él iría al paraíso. Y hay otro detalle muy importante que debemos mencionar. Jesús no ascendió al cielo en el día de su crucifixión, enseguida después de morir. Veamos lo que le dijo a María Magdalena el domingo de la resurrección. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Juan añade en el capítulo 5,
versículos 28 y 29. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Hermosas son las promesas de Dios. También vemos que Job nos da un punto de referencia cuando dice en el capítulo 14, versículos 11 y 12, como se evaporan las aguas en el mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertarán, se levantarán de su sueño. Pero nada debe preocuparnos por el futuro, porque Cristo es nuestra seguridad. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y Jesucristo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad. Entonces, Omar, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Dios es claro cuando dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Todos tenemos a alguien que ha ido al descanso, que ha perdido a un ser querido y que necesita volver a ver esa sonrisa, ese semblante. Pero debemos prepararnos para ese día final. Debemos creer que el único que tiene inmortalidad, por la gracia de Cristo, nos quiere dar a nosotros ese don gratuito de la vida eterna. Sí. Y queremos también ofrecerles un material sobre el tema de hoy. Por favor, escríbenos. Escribe a esa dirección postal o la dirección de email. Que Dios te bendiga. Me amaste antes que pudiera yo nacer. Me formaste en el vientre de mi madre y le diste un propósito a mi existir. Por eso quiero expresarte mi amor. Te amo, Señor, más que a todo lo que tengo. Te amo, Señor, más que a todo lo que soy. Te amo, Señor, porque tú moriste en una cruz y tu amor ha brotado hoy en mí. Te amo, Señor, más que a todo lo que tengo. Te amo, Señor, más que a todo lo que soy. Te amo, Señor, porque tú moriste en una cruz y tu amor ha brotado hoy en
yo sentir tu gran amor. Puedo ver que tú respondes cuando clamo. Y si caigo me levantas con tu gran amor. Por eso quiero darte gracias, mi Señor. Te amo, Señor, más que todo lo que tengo. Te amo, Señor, más que todo lo que soy. Te amo, Señor, porque tú te diste en una cruz y tu amor ha brotado hoy en mí. Te amo, Señor, más que todo lo que tengo. Te amo, Señor, más que todo lo que soy. Te amo, Señor, porque tú te diste en una cruz y tu amor ha brotado hoy en mí. Te amo, Señor, más que todo lo que tengo. Te amo, Señor, más que todo lo que soy. Te amo, Señor, porque tú moriste en una cruz y tu amor ha brotado hoy en mí. Te